Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ángela García, soy investigadora en el Instituto INDEA Materiales y hoy he venido aquí a cambiar, a materializar la visión que tenemos del mundo que nos rodea. Y es que para ello me gustaría que cada vez que entraseis a casa, cuando fueseis andando por la calle o incluso en un museo, que os hicieseis siempre la misma pregunta. Y es, ¿de qué está hecho esto o aquello? Así que empezamos. Bien, en primer lugar os traigo una pregunta. Y es, ¿de qué está hecho el día a día? Pues bien, el mundo que nos rodea está hecho de 4 familias de materiales diferentes. La primera son los materiales metálicos, la segunda los plásticos o polímeros, como los conocemos nosotros en ciencia de materiales, la tercera serían materiales cerámicos y la cuarta es una familia un tanto extraña y que además a mí me gusta mucho identificar con una hamburguesa, ahora veréis por qué, y son los materiales compuestos. Pues bien, los materiales compuestos no son nada más y nada menos que una mezcla de materiales. Es decir, podemos tener un material compuesto hecho de un plástico y un metal o un material compuesto hecho de un metal y un cerámico y las sucesivas combinaciones. Y estos materiales surgen de la necesidad de tener materiales con propiedades, con características a la carta. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos materiales muy resistentes pero que también sean muy ligeros. Y a mí me gusta compararlos con una hamburguesa porque estos materiales se hacen de una manera similar. Tienen una fase principal, que es la matriz, y luego tiene una fase de refuerzo, que es la que le aporta esos sabores diferentes, esas propiedades diferentes. Sería algo así como la carne, el queso, la salsa. Y aunque parezcan algo exótico, en realidad los materiales compuestos están en todas partes y de hecho están hasta en nuestros huesos, ¿vale? Nuestros huesos están hechos de fibra de colágeno, que son un polímero, y de hidroxiapatita, que son un material cerámico. Y para enseñaros que todos ya habíamos oído hablar de materiales compuestos, os voy a pasar esto por aquí, ¿vale? Para que lo podáis ir mirando, porfa, no lo saquéis. Y es que, ¿quién no ha oído hablar de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio? Pues bien, a mí me gustaría presentaros hoy a la fibra de Kevlar. Y es que la fibra de Kevlar es un material que literalmente salva vidas, ya que es el material con el que se hacen los chalecos antibalas. Y es el tejido amarillo que estamos pasando por ahí. En segundo lugar, me gustaría haceros otra pregunta, y es, ¿de qué están hechas las ideas? Pues bien, aunque esta pregunta pueda parecer algo abstracta, en realidad las ideas se materializan a través del arte. Y dentro del arte hay 2 ramas en las que los materiales son especialmente importantes, y son la pintura y la escultura. En el caso de la pintura, la evolución de la pintura a lo largo de la historia del arte ha estado siempre muy vinculada a los materiales. Y todo esto lo podemos ver en la forma de expresar el color a través de los materiales. Y es que si pensamos en las primeras expresiones artísticas, en las pinturas rupestres, en las cuevas, la paleta de colores era muy limitada y estaba limitada principalmente porque los colores se hacían utilizando materiales naturales que encontraban en el día a día. Y si hay un color que evidentemente falta en esta paleta y que está claro que veían todos los días en el cielo, es el color azul. Y fueron los egipcios los primeros en conseguir un pigmento sintético de color azul, ¿vale? El denominado azul egipcio. Sin embargo, el color azul ha sido siempre un dolor de cabeza. Y es que durante la Edad Media, incluso el Renacimiento, el azul seguía siendo un problema. Y buena muestra de ello es el azul ultramar, el azul que venía de más allá del mar. Y es que este azul se conseguía, era un pigmento que se obtenía a partir de la piedra lapislázuli, que era una piedra que se encontraba en las montañas de Afganistán. Y es por ello que era una piedra, era un material muy difícil de conseguir, además de muy caro. Y para enseñaros la influencia que han tenido los materiales, especialmente este azul ultramar, este lapislázuli, y cómo han limitado incluso la vida de los artistas, os voy a hablar de 2 cuadros. Este, que todos lo conocéis, es La joven de la perla, de Vermeer, y por este cuadro, porque además Vermeer no escatimaba, Vermeer echaba azul por todas partes, en el pañuelo, de sombras, por todas partes. Pues Vermeer llegó incluso a arruinar a su familia simplemente por usar azul ultramar en sus cuadros. Y por el contrario, en el caso de Miguel Ángel, con el Santo Entierro, que es este cuadro de aquí, esta idea, esta pintura, tuvo que quedarse sin materializarse, sin acabarse, porque no podía permitirse comprar lapislázuli, no podía permitirse comprar azul ultramar. Y en el caso de las esculturas, los autores, los artistas,
también nos dan un cierto significado oculto en sus obras, un significado que complementa, ¿no?, lo que ya nos dicen visualmente, y lo hacen a través de los materiales que utilizan para fabricar estas esculturas y a través de la técnica de fabricación. Y para hablaros de la selección de materiales y la importancia que tienen las esculturas, he elegido dos. Y si miramos la ficha técnica de estas esculturas, que yo os recomiendo que lo hagáis siempre que vayáis a un museo, vemos que tienen un material en común. Y no es cualquier material, es el bronce. Y el bronce es un material valioso, es una aleación de cobre, no se usa bronce en cualquier parte. Y en el caso del ángel caído, esta escultura de aquí, que además podemos ver en el Parque del Retiro, tiene sentido, ¿no?, utilizar bronce, estamos hablando de un ser divino, celestial. Pero en el caso de la araña, que podemos ver en las afueras del Guggenheim, como que no encaja mucho, ¿no?, utilizar bronce para hacer una escultura de una araña. Pues bien, esta obra de Louis Bourgeois se titula Mamá. Y evidentemente, si la artista nos está presentando a su madre, vamos a utilizar un material valioso. Y para hablaros un poco de la importancia, ¿no?, y del significado que tiene también utilizar una técnica de fabricación u otra, os voy a hablar del David de Miguel Ángel. Y es que quien no conoce el David de Miguel Ángel, ¿no?, además que tiene una cantidad de detalles, es una cosa exquisita. Pues bien, esta escultura fue fabricada a partir de un gran bloque de material, un gran bloque de mármol, que además estaba roto. Y la técnica que se utilizó es una técnica que conocemos nosotros en ciencia de materiales como fabricación sustractiva. Porque para hacer esta escultura hay que sustraer, quitar material, ¿vale?, para poder tallarla. Y esta obra tiene cierta poesía detrás. Porque al final el artista está creando belleza a partir de un todo, y encima un todo imperfecto, ¿no? Y de hecho el propio Miguel Ángel habló de eso cuando hablaba de su escultura. Él dice que vio ese trozo de material, que sabía que había un ángel dentro y que tenía que liberarlo. Pero a pesar de la poesía detrás de esa técnica malgasta una gran cantidad de material. Y es por eso que otros escultores prefieren, al contrario que la fabricación sustractiva, la fabricación aditiva, que comúnmente conocemos como impresión 3D. Y es que a través de la impresión 3D, como veis, podemos conseguir una gran cantidad de detalles, ¿vale?, en esta réplica de la cara del David de Miguel Ángel hecha con una impresora, y además solo utilizamos material en aquellas zonas donde realmente la necesitamos, ¿no?, para hacer la escultura. Y oye, ¿por qué no decirlo? Que también hay arte en crear a partir de la nada. Y ya casi para terminar, tengo otra pregunta para vosotros, y es, ¿de qué están hechos los errores? Pues bien, desgraciadamente, a lo largo de la historia, los errores han ido muy ligados a los accidentes. Y en esta presentación me gustaría hablaros de dos. El primero de ellos es un accidente que tuvo lugar por un mal diseño de un material. Y fue un accidente de aviación que sucedió porque las ventanas, no sé si lo podéis ver bien allí al fondo, pero las ventanas de este avión estaban mal diseñadas. Tenían una forma cuadrada. Y en los vértices del cuadrado se concentraban tensiones que acabaron actuando como propagadores de grietas. Y esto fue lo que pasó. En mitad de un vuelo se abrió una grieta y el avión acabó explotando. Así que, por eso he traído aquí la ventana, cada vez que os montéis a un avión, ¿vale?, aparte de mirar por la ventana y mirar a las nubes y al cielo, que eso que no nos lo quite nadie, pero aparte de eso, ya sabéis por qué las ventanas ahora son un poquito más redondeadas, ¿no? No tienen esa forma cuadrada como las ventanas que vemos en nuestra casa. Y ya para terminar, os traigo un último accidente, que tiene que ver con un desconocimiento de las propiedades, las características de un material. Y es el accidente del Titanic. Y es que, ¿por qué se hundió el Titanic? Pues bien, para poder explicároslo, tendría que remontarme a la Segunda Guerra Mundial y hablaros del caso del accidente de los barcos Liberty, que si veis en pantalla, veis que se han roto de una manera muy similar, tanto el Titanic como los Liberty. Y de hecho, cuando empezaron las investigaciones, en ese momento incluso se pensó que el barco se podía haber roto porque las soldaduras del casco del barco no estaban bien hechas. Además, estábamos en un momento de guerra, los hombres se habían ido a la guerra y eran las mujeres las que estaban haciendo la soldadura. Pues bien, tuvo que ser otra mujer, Constance Tipper, la que dio con la clave del asunto. Y es que Constance Tipper descubrió que hay materiales que presentan una temperatura de transición de comportamiento dúctil a comportamiento frágil.
¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, los materiales que presentan un comportamiento dúctil, si sufren un impacto, son capaces de absorber esa energía de impacto antes de romper. Y por otra parte, los materiales que tienen un comportamiento frágil, cuando sufren el impacto, no son capaces de absorber esa energía y simplemente rompen, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en el jarrón del salón de casa, le damos un golpecito, se cae, se rompe, ¡pua!, rotura frágil. Y eso fue lo que le pasó al Titanic. Y es que la temperatura de transición dúctil frágil del Titanic estaba por debajo de los 0 grados. Y desgraciadamente el agua del mar esa noche estaba en temperaturas negativas. Así que evidentemente el acero del barco estaba actuando en su área de comportamiento frágil, esta de aquí. Sufrió un impacto y el desenlace lo conocemos todos. Así que bueno, hoy, esta tarde, podemos decir que hemos aprendido de qué materiales está hecha la cotidianidad, el día a día. Hemos visto cómo los materiales también influyen en el arte, así como también la importancia que tiene conocer y estudiar materiales para intentar evitar errores fatales. Así que ya, para cumplir tiempos, ¿vale?, yo ya os dejo la última pregunta, pero para vosotros, ¿vale? Os invito a la reflexión, incluso si queréis, yo voy a estar el resto de la tarde en el puesto de INDEA Materiales, podéis venir, charlamos, os enseño más cositas de materiales. Pero bueno, con esto me despido, y es que me gustaría preguntaros de qué materiales creéis vosotros que estará hecho el futuro. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que desalojemos. ¿No? Vale, pues nos vemos en los puestos, mejor.